La iglesia está conformada por cada uno de nosotros, que somos piedras vivas, donde la piedra angular es Jesucristo. Como piedras vivas, somos la esencia de la iglesia, somos el motor de la iglesia, somos la razón de la iglesia. En la medida que, como piedras vivas, seamos transformados, la iglesia será transformada y cumplirá su propósito, ser la esperanza del mundo. Por esta razón debemos hacer de la iglesia un lugar donde existan ambientes que nos permitan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. El camino para desarrollar este potencial es a través de un proceso con etapas claras y secuenciales, con un sentido de comunidad, donde estaremos sentados más en círculos y menos en líneas, construyendo lazos entre nosotros, mediante los cuales podemos ser transformados para ser más como Jesús. La iglesia no se trata solamente de dar información, ni de hacer reuniones, sino de crear un ambiente, un espacio para que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Por lo tanto, Casa sobre la Roca ha creado para todos sus miembros un proceso que nos permita tener claridad sobre dónde estamos y a dónde queremos llegar. Tener movimiento, ser una fuente, no un estanque, con enfoque, haciendo el trabajo de la iglesia más eficaz. La primera etapa del proceso es conectar. Como iglesia debemos trabajar por conectar a las personas con Dios, la iglesia y otros. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, ADN. Segundo, bautizo. Tercero, asistir los domingos y ayunos. Cuarto, asistir a los grupos pequeños. La segunda etapa es crecer. Como iglesia debemos trabajar para que las personas crezcan espiritualmente y conozcan con profundidad a Dios. Para esta etapa, las personas podrán vivir: primero, IBLI. Segundo, llaves del poder. Tercero, madurez espiritual. Cuarto, yo decido. Quinto, restauración. Por último, la tercera etapa es servir. Como iglesia debemos trabajar por establecer espacios para que las personas puedan poner al servicio de Dios sus dones y talentos. Para esta etapa es importante que las personas hayan caminado todo el proceso, dando frutos de la transformación que han vivido durante el proceso y verificar que sean obedientes y cumplan sus deberes que, como miembros, tiene cada uno. Finalmente, se debe realizar una capacitación a todos los futuros voluntarios para servir a Dios con un objetivo común y una misma visión. Conéctate, crece, sirve. Hola Iglesia Casa Roca Florencia, bienvenidos a este nuevo servicio congregacional. Los invito para que ahí, desde sus casas, nos pongamos de pie y dispongamos nuestro corazón para este tiempo de alabanza. Dios, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por este nuevo servicio que nos permites tener. Te damos gracias por estos recursos tecnológicos que nos permites tener, Dios, para poder continuar escuchando tu palabra, Dios. Ponemos delante de tu presencia cada canción que en este servicio se va a cantar, Dios. Ponemos delante de tu presencia la palabra, Dios, que vamos a escuchar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí continuamos, Dios, delante de tu presencia, alabándote y gozándonos delante de ti, Dios. Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Por me cambió, nunca estoy lejos.
por tu amor, Dios. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nueva fuerza. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Así es, Señor. Padre, siempre queremos estar contigo, Dios. Siempre queremos amarte, Señor. Siempre queremos honrar tu nombre, Señor. Gracias, amado Rey. Te damos gloria y honra, Señor. En tu nombre santo, Padre. Amén y amén. Hola, Iglesia Casa Roca Florencia. Reciban de mi parte un fraternal saludo. A continuación, voy a darles a conocer los servicios ministeriales programados. Lunes, 7 de la mañana, devocional en frecuencia. Y a las 8 de la noche está programada la reunión de directores y coordinadores de nuestra iglesia Casa Roca Florencia. Martes, 6 de la mañana, devocional para hombres. 7 de la mañana, nuestro devocional en frecuencia. Además, a las 6:30 de la tarde, nuestros estudiantes de IBLI de segundo semestre tendrán su clase. Miércoles, 7 de la mañana, devocional en frecuencia. Y a las 7 de la noche tendremos nuestro habitual servicio de mitad de semana para recargar nuestras energías. Jueves, 7 de la mañana, devocional en frecuencia. 3 de la tarde, nuestras columnas de Mujer Integral se reunirán para edificarse. Además, a las 8 de la noche, de igual forma, está programada la reunión de directores y coordinadores de ministerio de nuestra iglesia Casa Roca Florencia. Viernes, de 5 a 8 de la mañana, habrá una oración por grupos de Mujer Integral. Y a las 7 de la mañana tendremos nuestro devocional en frecuencia. Sábado, los invitamos para que se sintonicen con nuestro programa Hechos y Crónicas a las 7 de la mañana.
y a las 10 de la mañana con nuestro ayuno congregacional. Domingo, tendremos nuestro primer servicio a las 8 de la mañana, nuestro segundo servicio a las 10:30 de la mañana y nuestro último servicio a las 5 de la tarde. Todos estos enlaces de conexión se enviarán por el grupo de WhatsApp Casa Roca Florencia. A continuación, nuestra mejor disposición para recibir la palabra por medio de nuestro pastor Jaime. Casa Roca Florencia, saludo cordial. Una vez más agradezco al Señor por el privilegio que me da de compartir la palabra a través de estos medios virtuales. Esa palabra que transforma vidas y transforma corazones. Les invito para que por favor vayamos al libro de Nehemías. Ubiquemos Nehemías capítulo 8, versículo 1. Como siempre acostumbramos, leemos con alegría de corazón esa palabra y nos disponemos para que quede sembrada en lo profundo de nuestro ser y que desde allí seamos esos hombres y mujeres como hijos de Dios esforzados para poner en práctica la palabra. Nehemías capítulo 8, versículo 1 dice: al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento hermoso en el cual, después de entregarte un tiempo de alabanza, adoración, con alegría de corazón estamos dispuestos para que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser. Nos permitimos para que tu Espíritu Santo convierta esa palabra en revelación. Alabado seas, mi Señor. Gracias, Señor, por todas y cada una de las familias congregadas a través de los diferentes medios virtuales, bendito Rey, y te pedimos, bendito Dios, que cada uno de nosotros como hijos tuyos seamos esos hombres y mujeres esforzados para poner en práctica tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, seguramente alguna vez hemos escuchado en nuestra vida la expresión como un solo hombre. Esta expresión refleja unidad en donde por supuesto no hay división, no hay distensión. Cuando una familia o grupo de personas o pueblo hacen las cosas en unidad, poniéndose de acuerdo, todos en un mismo sentir, actuando con un mismo propósito, pueden lograr mucho, ya sea para lo bueno o para lo malo. Pero es muy claro, los hijos de Dios estamos siempre recibiendo del Señor para hacer esa buena obra, como dice la palabra de Dios. Nos unimos para hacer lo bueno, con propósitos de beneficio común, de apoyo humanitario. La unidad es el valor humano de mantenerse unido y solidario con los otros, en comunicación abierta, en respeto, en confianza, respetando las normas, los límites, con tiempo de calidad y, por supuesto, evitando distracciones. La unidad que se debe tener cuando una familia o una nación corre peligro, ya sea por una amenaza de guerra, por una amenaza de enfermedad, amenaza de plagas, amenaza de pandemias, y es cuando se despiertan todos y en ellos el deseo de apoyo y unidad que se necesita. Es un privilegio para las familias cristianas que tenemos para reunirnos públicamente y edificarnos
en el conocimiento y sabiduría de la palabra del Señor. Bueno, ahora lo estamos haciendo a través de estas plataformas virtuales que por supuesto son de gran bendición. Vamos a ver unos principios, ese primer momento de la existencia de la unidad espiritual del pueblo de Dios. Por eso, para aquellos que les gusta tomar apuntes, el título de la enseñanza es Unidad Espiritual del Pueblo de Dios. Dile ahí a la persona que tienes al lado, Unidad Espiritual del Pueblo de Dios. Amén. Ahí estamos estudiando el libro de Nehemías en el capítulo 8. Ahora vamos a leer del versículo 2 al 5. Nehemías 8 del 2 al 5. Dice, así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento y la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Josbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Bueno, ¿qué encontramos en este texto? Empecemos por identificar que era el año 444 antes de Cristo y nos habla del primer día del mes séptimo. El mes séptimo dentro del calendario judío, recordemos que el calendario judío es diferente en su composición de tiempos al calendario gregoriano. Y el calendario judío, el mes séptimo, es el que corresponde a septiembre 21 a octubre 21. Cada mes dentro del calendario judío, dependiendo el mes, comienzan entre el 21 y el 22 de cada mes de nuestro respectivo calendario. Ese es el primer día. O sea, el primer día del mes séptimo era lo que para nosotros es 21 de septiembre. Entonces, dentro de esos principios que nos presenta la lectura y en atención a estos versículos que acabamos de leer, encontramos los siguientes principios. Número 1, anhelar recibir la palabra de Dios. El pueblo pide a Esdras que traiga el libro de la ley. El libro de la ley, recordemos que está compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que teológicamente se conoce como el Pentateuco. Dentro del judaísmo se conoce como la Torá. Entonces, nosotros vemos cómo el pueblo pidió a Esdras, que era maestro de la palabra, y por supuesto el sacerdote, pidieron que le leyera el libro. En ese momento no estaban los libros establecidos así como podemos ver el Biblión, lo que es el libro donde hay 66 libros que nos identifican la palabra de Dios. En ese instante eran rollos de pergamino, en donde estaba condensado efectivamente la palabra de Dios, que hasta ese momento iban desarrollando el pueblo de Dios. Y la ley, o sea, los 5 primeros libros, era un rollo. Entonces lo que Esdras lleva para dar lectura son los rollos del Pentateuco.
vemos cómo el pueblo sentía la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso estos versículos nos animan para que cada uno de nosotros anhelemos desde lo profundo de nuestro corazón recibir la palabra de Dios. Número 2, recibir la palabra con profunda y sentida adoración a Dios. Cuando Esdras abre el rollo de la ley de Dios, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Ahí lo leímos, se puso en pie. Y esto nos identifica que para la exposición y recibida de la palabra se debe hacer dentro de una profunda y sentida adoración a Dios, el ponerse en pie. Eso con el único propósito de estar expresando total reverencia al Señor. Y mira que cuando empieza uno a sumergirse en estos versículos, encuentra que estuvieron de pie por espacio casi de unas 5 horas, desde muy temprano casi hasta el mediodía. O sea, eran hombres y mujeres que estaban con ese corazón dispuesto de recibir la palabra, esa palabra que transforma vidas, esa palabra que transforma corazones. Número 3, adicional a anhelar recibir la palabra de Dios, recibir la palabra con profunda y sentida adoración, el tercer principio es recibir la palabra reconociendo sus méritos y cualidades, los méritos y cualidades de la misma palabra de Dios. Ahí mismo en Nehemías capítulo 8, versículo 6 al 8, nos dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Tremendo. ¿Qué encontramos aquí? Al momento en el cual Esdras bendice a Dios, todo el pueblo expresó amén y amén. Amén es una palabra de origen hebreo. Es una palabra que suele traducirse como así sea, con un sentido aprobatorio. Y así es, también se identifica como símbolo de reafirmación, por ejemplo, en el caso de la fe. Todo el pueblo, con su líder espiritual, conectados al Señor, alabándole, adorándole, honrándole, se inclinaron y postraron de rodillas en tierra, así como lo hizo Josafat y el pueblo de Israel al escuchar la promesa de la victoria. Ahí en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 18 nos dice: se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Otro versículo que nos presenta algo muy similar es cuando ahí en la parte final de el versículo 27 de Éxodo 12, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Cuando el Señor, por medio de Moisés, daba las instrucciones para que cada una de las familias sacrificara un cordero, sacrificara un cabrito y con la sangre la aplicara ahí en los dinteles de la puerta, ahí en los postes, esto con el único propósito que cuando llegase a pasar el ángel exterminador, no entrara a sus casas a herirlos. Sorprendente como la misma palabra de Dios se correlaciona con ese texto base de Nehemías. En Éxodo 4:31, con lo que el pueblo creyó y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Mira cómo todo un pueblo
se inclinaba y adoraba al Señor. Y tú y yo, que somos hijos de Dios, que hacemos parte del pueblo del Señor, debemos tener esa misma actitud de reverencia, de alabanza, de adoración al Señor, porque el Señor es quien nos rescató, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y sus planes, esos planes que tiene para tu vida, para mi vida, no son planes de calamidad, son planes de bienestar a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. La palabra de Dios exige una especial atención. Si por negligencia dejamos que mucho se deslice en el oír, existe el peligro de que en el olvido dejemos que todo se deslice luego de oírlo. Por eso ahí en Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Amén. Número 4. Recibir la palabra con un corazón rendido al Señor para que pueda ser quebrantado. Nehemías, estamos en Nehemías capítulo 8, ve por favor al versículo 9. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. O sea, todo el pueblo comenzó a llorar. ¿En qué momento? Al oír las palabras del Señor. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Cuántos decimos amén? Esdras estaba ahí con Nehemías y con los demás levitas consolando al pueblo. Lo estaban consolando y le decían: no se pongan tristes, este es el día del Señor. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos recibir la palabra con un corazón rendido al Señor para que ese corazón pueda ser quebrantado. El pueblo lloró abiertamente cuando escuchó las leyes de Dios y se dio cuenta de lo lejos que estaban en obedecer la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ser quebrantado cuando escuchamos esa palabra que nos identifica que estamos lejos de la palabra que estamos recibiendo. Y por supuesto, no para que nos quedemos ahí en la tristeza del llanto. Puede que nuestro corazón se quebrante, pero es un momento ideal para, en la presencia del Señor, pedirle perdón y disponer nuestro corazón para hacer los cambios y las rectificaciones correspondientes. El pueblo de Israel reconoció que no estaban haciendo lo que debían hacer. Y es ahí como podemos identificar que cuando se reconoce que se ha pecado, cuando se reconoce que se ha fallado, se llega al arrepentimiento. Pues sin reconocimiento no hay arrepentimiento. Dile a la persona que tienes al lado: sin reconocimiento no hay arrepentimiento. Número 5. La alegría en el Señor y en su palabra es tu fortaleza. La alegría en el Señor y en la palabra del Señor, ahí está tu fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10 al 12. Dice la palabra: luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes
pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos decimos amén? Dile ahí con quien estás, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Esdras les dice que deben estar llenos de la alegría del Señor, llenos de gozo, ya que tenían la oportunidad de escuchar y comprender la palabra de Dios. Cuando tenemos esa oportunidad de escuchar y comprender la palabra de Dios, nuestro corazón se debe llenar de alegría. Por eso la palabra en otro versículo dice que recibamos la palabra con alegría de corazón. Luego les dijo que celebraran y dieran presentes a los que tuvieran necesidad. La celebración no debe estar centrada en uno mismo. También debemos pensar en los demás. Mira que Esdras conectó la celebración con el dar. Esto ofreció a los necesitados una oportunidad de celebrar también. A menudo cuando celebramos y damos a otros, aun cuando no tengamos ganas, nos fortalecemos espiritualmente y nos llenamos de gozo. Por eso la palabra dice que hay más alegría en dar que en recibir. Amén. Después de que Esdras leyó las leyes de Dios al pueblo, las estudió y luego actuó en consecuencia. Una lectura cuidadosa de las Escrituras siempre llama a responder estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mi vida? Que esas tres preguntas sigan presentes en cada uno de nosotros. Que cada vez que nos sumerjamos en la palabra, nos hagamos esas preguntas. Cuando leemos un versículo, una porción bíblica, textos bíblicos, libro en general, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué aplicación tiene para mi vida? Porque lo que literalmente está escrito es lo que dice. Lo que nosotros, dentro de la sana hermenéutica, dentro de la sana interpretación, guiados por el Espíritu Santo, podamos reflexionar sobre la palabra, vamos a identificar el qué significa. Y por supuesto, si hemos identificado qué es lo que significa esa palabra que estamos escuchando, esa palabra que estamos leyendo, vamos a estar en condiciones de identificar qué aplicación tiene en nuestra vida. Debemos hacer algo acerca de lo que hemos aprendido si queremos tener un significado real en nuestras vidas. El significado real en nuestras vidas lo podemos lograr con la ayuda del Señor, con esa lectura, escuchar la palabra y por supuesto preguntarnos qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para mi vida. Que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, sigamos creciendo en el conocimiento y sabiduría de la palabra. Pues la palabra, por medio del Espíritu Santo, transforma vidas y transforma corazones. Amén. Bueno, como siempre acostumbramos en Casa sobre la Roca, hay una pregunta que hacemos al final de cada enseñanza. Aquellas personas que quizá por primera vez nos ven, aquellas personas que aún no han recibido a Cristo y que sean inquietadas por la palabra, por el mensaje, que estén inquietados por Dios, les invito para que ahí en el sitio donde se encuentran, me permitan dirigirles en una corta oración en atención a Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué nos dice Romanos 10, 9? Que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Amén. Así que te invito para que
cierres tus ojos. El propósito es no distraernos. Inclina tu rostro en acción de reverencia ante el Padre Celestial y por favor repite conmigo. Amado Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi redención y salvación. Señor Jesús, fuiste sepultado y al tercer día resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Me presento ante ti para pedirte perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida y de mi ser y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias, Señor Dios de los cielos, por tus hijos, bendito Rey. Gracias, oh Dios, porque esa buena obra renovadora y transformadora que tú haces en cada uno de tus hijos, la inicias desde ese momento en que recibimos a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los apartes de todo mal, de todo peligro. Bendice sus vidas con bendición extensiva para sus respectivos familiares y parientes. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, tú que acabas de recibir a Cristo como el Redentor y Salvador de tu vida, te invitamos para que te congregues en una iglesia cristiana. Si el Señor te inquieta para que te congregues en Casa Roca, Florencia, ahí en pantalla puedes ver los números telefónicos a donde puedes llamar para poderte orientar. Has iniciado ese caminar en la senda del Señor, recibiendo a Cristo como el Redentor y Salvador de tu vida. Amén. Seguidamente vamos a conmemorar y celebrar la cena, esa santa cena que el Señor instauró para su iglesia. Por lo tanto, me permito invitarles para que cada uno de nosotros ahí en casa tengamos un tiempo de reflexión sobre una lectura bíblica que estaré haciendo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El Señor, a través de esta porción bíblica escrita por el apóstol Pablo por inspiración divina, nos anima que cada vez que nos reunamos a compartir de la palabra, hagamos un recordatorio de la cena del Señor. Y para ello nos presenta unos elementos. Nos presenta una porción de trigo y una copa con vino. El trigo simboliza el cuerpo del Señor Jesús que fue entregado como sacrificio vivo y santo para la redención y el perdón de nuestros pecados. La copa con vino representa el vino, la sangre preciosa del Señor Jesús que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, precio de nuestra salvación. Pues la palabra dice
que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre del Señor. Pero antes de comer el pan y beber de la copa, les invito a que nos acojamos al versículo 28 de 1 de Corintios capítulo 11, en donde la palabra nos dice: antes de comer el pan y beber de la copa, examínense a ustedes mismos. Es un tiempo ideal para que cada uno de nosotros estemos examinándonos a nosotros mismos, y aquello, producto o causa de pecado que aún no hayamos confesado de manera específica y particular al Señor, es un momento ideal para pedirle perdón, con un sincero arrepentimiento. Así que ahí en el sitio donde te encuentras, te invito para que estés ahí en la presencia del Señor, entregándole todo aquello que producto o causa de pecado aún no hayas confesado, lo entregues al Señor con un sincero arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. Ante tu altar colocamos estos elementos conmemorativos y representativos de tu cena. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar la cena del Señor. Bueno, iglesia, seguidamente vamos a orar por los trabajos y empleos de los hermanos de la congregación. De igual forma estaremos orando por aquellas necesidades de trabajo, de empleo que pueda haber en algunos hermanos de la congregación. Agradeciéndole al Señor por las ofrendas, por los diezmos, por las donaciones, agradeciéndole porque en la palabra de Dios el Señor nos entrega esta aclaración. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas todo lo correspondiente al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Padre Celestial, por los trabajos de los hermanos de la congregación, sus empleos, bendito Rey. Gracias, oh Dios, porque tú te glorificas, ya que toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto. Y eres tú, Señor, quien toca corazones para que haya un empleo, para que haya un trabajo. Alabado sea mi Señor. Bendice a cada uno de los hermanos de la congregación. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y quienes en este momento te están clamando, quizá por un trabajo, por un empleo o por el cambio de trabajo, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad. Ante tu altar, Señor, colocamos estos diezmos, ofrendas y donaciones y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya para despedirnos con una oración, antes vamos a orar por aquellas personas que han estado de cumpleaños durante esta semana o que en el día de hoy están cumpliendo años. De igual manera estaremos orando por los aniversarios de bodas, aniversarios matrimoniales y por aquellos viajeros, aquellos que por razones de trabajo deben desplazarse de un lugar a otro. Ahorita no podemos hablar de recreación porque estamos en otro tiempo. La recreación ahora es en casa, ahí en cada una de nuestras habitaciones. Así que oremos por los cumpleañeros. Señor, gracias, oh Dios, porque le has permitido cumplir años a hermanos de la congregación, bendito Rey.
Y qué bueno cumplir años en ti, oh Señor. Tú, oh Dios, que conoces cada corazón, cada anhelo, te pido, Señor, que conforme a tu voluntad concedas esos anhelos de cada corazón. Bendición extensiva para los respectivos familiares y parientes de los cumpleañeros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por aquellas parejas conyugales que en el vínculo del matrimonio han cumplido un aniversario más. Gracias, oh Dios, porque en un momento histórico de sus vidas decidieron unirse conyugalmente en el vínculo del matrimonio. Y, Señor, una bendición extensiva para sus respectivos hogares. Que seas tú, oh Dios, conservando la unidad en cada pareja, bendito Rey, la armonía, y que sean hombres y mujeres con ese corazón dispuesto para seguir creciendo en el conocimiento y sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que durante esta semana van a tener un viaje por razones de trabajo con sus respectivos permisos de desplazamiento. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que los aparte de todo mal, de todo peligro. Bendice sus vidas, bendice los medios de transporte que vayan a usar, bendito Rey, y que el propósito del viaje se cumpla en ti, oh mi Señor. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, Iglesia, qué alegría haber estado con ustedes una vez más, llevando la palabra del Señor. Un abrazo virtual extensivo para todos y cada uno de sus respectivos familiares y parientes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Chao, chao. En gozo cantaré, en alegría me gozaré. Oh, oh, oh. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Oh, oh, oh. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. Oh, oh, oh. En gozo correré, en alegría yo andaré. Oh, oh. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Oh, siempre ando feliz cada día, pues Jesús en medio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. Yo sé que los días difíciles vendrán. Oh, oh, oh. Pero detrás de la montaña encontraré libertad. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús en medio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús en medio de su eterna paz. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya, Jesús, aleluya,
Gracias, Padre, gracias, Dios, porque tú nos has salvado, Señor. Te damos la gloria y la honra, papá Dios, por estos tiempos que tú nos regalas, Señor Dios. Gracias. En tu nombre santo, Señor. Amén.